Hola, buenas noches. Hoy noche de lunes. Hoy al final hemos hecho solo dos programas, el programa de Javier Negre que hemos hecho hace unos minutos y el programa nuestro de la noche. Estamos en días de movilidad, una semana extraña, una semana que recordemos jueves, viernes es festivo en muchas localidades, en otras viernes y lunes. Nosotros como vamos un poco al revés, pues estamos de movilidad de lunes a jueves, para que vean que las cosas a veces no tienen mucho criterio. Hoy hablaremos en primer lugar de esa nombramiento, de esa investidura del presidente de Castilla y León, de Mañueco, y todo lo que significa a nivel nacional. Es aquello que hemos denominado los hechos de Feijóo. Por un lado hay la comunicación, que parece que va en el sentido más estricto de hacer las cosas que interesan y las que no interesan, pues da igual hacerlas o no. Y por otro lado, los hechos que son claros. El PP ha pactado con Vox. Punto. Eso parece que es algo que hay que decir con claridad y eso hace cambiar muchas cosas y hace elevar el nivel de nervios, obviamente, en el Partido Socialista, que además, si se quiere mirar en el espejo de Francia, donde se han mirado muchos años, pues parece que las cosas no pintan bien. Luego nos iremos a todos los movimientos que estamos viendo a partir de las últimas semanas. Y uno inmediato podría ser esa convocatoria de elecciones en Andalucía a partir de junio. Se está barajando esa opción. Recordemos, cuando pasaron las elecciones, será el segundo tema que hablemos hoy, cuando pasaron las elecciones de Castilla y León, parecía que se descartaban las elecciones de junio por el mal resultado del equipo, entre comillas, de Pablo Casado. Fíjense cómo han cambiado las cosas. De aquel desastre ha salido gobierno en Castilla y León con los mismos que eran un desastre y elecciones que se iban hasta el año que viene, pues en pocos meses en Andalucía. Parece que la figura de Feijóo y este cambio en el PP ha sido positivo. Luego nos iremos a hablar de esa persona que podemos empezar ya a llamarle ese juguete roto que empieza a ser Yolanda Díaz. Hemos explicado su vida, sus milagros, sus historias, hasta sus estudios en este programa y parece que al final las cosas van, como hemos dicho hasta el primer momento. Yolanda Díaz no era nadie, era una simple trepa que miren, ha intentado sobrevivir como pudiera y cuando ha llegado al límite, pues es lo de siempre que hemos explicado. Cuando alguien llega al extremo máximo es donde se ven las capacidades de uno. Todos podemos hacer las cosas mejor, peor, nos incluimos aquí obviamente, pero donde se capta, donde se ve la realidad de una persona, de la capacidad de una persona, es cuando llega una situación extrema, una crisis, un problemón, etcétera. En este caso, era una decisión de a dónde voy. Y Yolanda Díaz, el problema es que no sabe ni dónde va. Y está claro que no tiene la respuesta que muchos creen que tiene. Y esa imagen que se ha creado, pues parece que se está cada vez difuminando más. Ha tenido buena parte de razón, digamos, en ese sentido, los movimientos de Putin, aunque no lo parezca, porque han puesto en entredicho un poco la propia figura de las ideas de Yolanda Díaz. Luego de ahí nos iremos a los juzgados de Podemos, que parece que a veces no hablamos de ellos, pero hoy toca volver a hablar de los juzgados de Podemos y vamos a ver exactamente las novedades que ha habido judiciales en esos juzgados especiales que desde hace meses hablamos en este programa. Iremos a dos temas internacionales finalmente. Saben que habitualmente hablamos poco de la esfera internacional, pero creemos que son interesantes. Primero, la victoria de Macron ayer contra Le Pen. Decimos contra Le Pen porque son los dos que quedan finalistas. La realidad es que ellos han ganado a todo el resto, incluyendo Partido Socialista, en total declive. ¿Qué tiempos aquellos que eran el poder en Francia, Mitterrand, etcétera, etcétera? Y iremos para acabar, obviamente, con el tema de Ucrania, esa gran ofensiva que parece que se está preparando sobre la zona del Donbass, que vamos a ver si es efectiva seguramente en las próximas horas o próximos días. Ante ella, respuestas un poco curiosas, vamos a decirlo así, de la Unión Europea, que parece que vuelve a las andadas aquello de que no sabemos qué queremos, no sabemos dónde estamos y no sabemos dónde queremos ir. Esa parece la realidad de la Unión Europea en una situación, queramos o no, convulsa, la existente en el este de Ucrania. Empezamos, como hemos dicho, con los hechos de Feijóo. Y los hechos de Feijóo, vamos a llamarle así, claro, ha sido la investidura de Mañueco. Aunque no haya aparecido en la foto, hoy Feijóo sí que ha estado a Pascal. Está claro que nadie se cree en este país que la decisión de Mañueco ha sido unilateral. Es más, el nuevo presidente de Castilla y León, que repite en el cargo, pues ha dicho una cosa interesante, y es que van a hacer piña con Vox
en Castilla y León. Es decir, no solo asumen y se quitan ese complejo que parecía bien el Partido Popular de Casado, sino que aceptan el reto y van a más. Se han dado cuenta de que pactar con Vox, al final, fuera de los medios prostituidos y de ese discurso de la izquierda trasnochada, pues oiga, pues es tan democrático como pactar con otro partido. Nosotros explicamos en el programa de Negra hace unos minutos, pues una realidad que parece para nosotros obvia. A lo mejor hay algún oyente que no la acaba de entender y alguno que no nos escucha que la entiende todavía menos. Y la realidad es la siguiente. Finales de los 80, gobierno en Castilla y León de José María Aznar. ¿Se acuerdan? Por cierto, jefe de gabinete ya estaba Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete ahora de Ayuso, para que vean que pasan los años, pero hay alguna gente que sigue en forma en ese sentido, un poquito más mayor y con unas cuantas canas más. La realidad es que de aquella época, pues cuando ganaba José María Aznar las elecciones en Castilla y León, se imaginarán, no existía Vox, estamos hablando de finales de los 80, con lo cual el Partido Popular de José María Aznar ganaba con los votos de su partido actual y con los votos que luego fueron escindidos a Vox. Situación clara. Ganaba con los que tienen ahora para gobernar. En el otro extremo, y hablamos saltando a nivel nacional, tenemos qué pasaba en aquellos años 80 en el Partido Socialista. Pues en el Partido Socialista no era todavía la época, hablamos de memoria, pero no era la época de asesinatos de líderes socialistas, pero ya se empezaba a guardar, digamos, a trajinar, vamos a decirlo de alguna manera, en el entorno a Berchale, pues matar políticos en aquello de traer la violencia a todos los entornos. ¿Y quiénes son los herederos de esa gente? Pues está claro que Bildu, no hay que explicarlo de ninguna otra manera porque lo reconoció el propio líder de Bildu en unas declaraciones hace unos meses, donde pedía perdón en nombre de ETA, con lo cual reconocían que habían sido o formaban parte al menos del mundo ideológico de ETA. Pues fíjese, aquellos que estaban a punto de empezar a matar a los otros, ahora pactan en el gobierno y nadie dice nada, y curiosamente aquellos que eran amigos y votaban juntos, pues algunos dicen que eso es una vergüenza, que eso es ultraderecha, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, no sé, pero algunos vemos de que es más lógico y coherente. Volvemos a eso que hacemos a veces, de irnos a Marte para explicar las cosas. Es más lógico y coherente ese pacto de antiguos votantes propios que los pactos alienígenas entre los que estaban y los que les pegaban o avalaban que les pegaran un tiro. Esa es la realidad y esos son los hechos que decimos a veces de fijo, que a veces no hace falta hacer propaganda ni comunicación en ciertos temas. Ha habido polémica porque no estaba fijo, porque dejaba de estar, oiga, pues no estaba a punto. Tampoco hay que dar más explicaciones. ¿Qué es lo importante? Y así lo hemos comentado. Esa primera medida que propone la presidencia de la Junta de Castilla y León, bajar el IRPF de los ciudadanos, el tramo autonómico, perdón, o que se haga una foto el líder del PP en España, fijo, con el líder de Vox en España, Abascal. Pues ¿qué quieren que les diga? Pensamos que incluso los votantes del Partido Socialista prefieren ese IRPF reducido que la foto. Y la foto al final tampoco hace ningún favor al PP, hay que decirlo así de claro también. Tampoco la hace, excepto que alguien nos lo explique, a Vox. Porque Vox no gana nada tampoco en esa foto. Vox gana entrando en el gobierno, punto. Los únicos que ganan esa foto pues serían los partidos trasnochados y la prensa prostituida, que tendría un par de días para hablar del tema, de la misma manera que explotaron la foto de Colón u otras fotos, como es bien conocido, de por ejemplo el propio Feijóo, aquella con el señor Dorado. Y esa es la realidad de las cosas. Lo importante en política, al final, son los hechos. Uno puede ser, como nuestro amado presidente, puede ser guapo, guapísimo, dicen que es simpático, bueno, ya veríamos. Pero al final lo que quiere la gente es hechos. Y si uno es guapo, simpático y todo lo que ustedes quieren, pero te sube los impuestos, te machaca, te hace perder con una inflación galopante, te hace quedarte sin empleo en una crisis que se avecina, pues hombre, pues al final tú lo que quieres es a lo mejor al más feo, al menos simpático y quizás hasta aburrido, pero que hace las cosas como tú quieres que se hagan. Y al final tú lo que quieres es pues que te bajen el RPF. Hombre, que te salga el presidente diciendo que es la monda y que es súper simpático y que todo el mundo le hace caso, pues hombre, te puede hacer gracia un día, medio telediario, pero poco más. Y esa es la realidad que no hay que olvidar.
Ahora mismo el PP junto con Vox no solo suman mayoría en Castilla y León, y esto es clave, sino pueden sumar o están sumando mayoría en cualquier tipo de elección en España. Y hablamos obviamente de las elecciones generales. Y eso ha hecho estallar los nervios en el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista contaba con una moraleja que tenían bastante clara, y era la siguiente: mientras tengamos a Casado en el PP, estos acomplejados jamás van a pactar con Vox. Y estadísticamente ni Vox va a subir tanto, era el techo de cristal famoso, ni el PP va a subir tanto, porque muchos votos se van a Vox. Y la única solución factible, obviamente, era el acuerdo de Vox y PP, con Casado, totalmente inviable. Y esa es la realidad y es el cambio de paradigma que estamos asistiendo en estos momentos. Y es que el PSOE, por primera vez en estos años, no solo son rumores, vamos a petar, no sé qué, sino es la constatación primera, la primera presidencia que llega con Vox en el gobierno, y Vox y PP sin complejos. Porque al final los complejos, hombre, están muy bien en la adolescencia, están muy bien en según qué edades, pero hombre, que estamos hablando de gobernar a la gente. Y uno no puede entrar en política para tener complejos de alguien que en principio puede tener ideas diferentes, pero para eso está la política, para llegar a acuerdos en los puntos comunes y sobre todo en el caso de Vox, que es una escisión del PP, para llegar a acuerdos con antiguos, en muchos casos, compañeros de trayecto. Y esto lo que nos está diciendo es que pacte Vox y el PP fuera de esas portadas que veremos durante unos días, unas semanas incluso, pues no va a pasar nada. Nadie piense que porque gobierne Vox mañana va a salir a las calles en Valladolid o en Burgos y van a fusilar a la gente. O yo que sé qué, o van a obligar a ir a misa cada domingo, ¿no? Esto es así. Solo los partidos extremistas hiperradicales. Estamos pensando en Podemos, en Bildu en alguna ocasión, en Esquerra Republicana. Cuando entran a gobernar, olvidan los patrones normales de gobernabilidad. Las maniobras políticas son más escasas de lo que la gente cree y se creen que pueden arrasar con todo. El resto, pues acaban gobernando mejor, peor, con más suerte, menos suerte. A veces el factor suerte es importante, pero acaban haciendo cosas para que la gente esté satisfecha. E insistimos en trabajar. Si fuéramos castellano-leoneses, que no lo somos, como saben, si fuéramos castellano-leoneses de cualquier partido, entre bajar el IRPF, como han dicho que sea la primera medida en autonómico en Castilla y León, o ver una foto de Feijóo y Abascal, pues ¿qué quieren que les diga? Creo que nadie tiene dudas de qué es lo que desean. Porque al final, en política, lo que la gente quiere son cosas sencillas, son cosas básicas y elementales que en muchas ocasiones algunos dispersos no acaban de entender. Y el Partido Socialista, pues incluso está empezando a pensar esa opción de ese mega super mayo del 23, estamos hablando aproximadamente de aquí unos 10 meses, estamos en abril, no, perdón, 10 meses no, estamos hablando de aquí 13 meses, que sería juntar las elecciones autonómicas de muchas de las comunidades y municipales de todos los municipios de España, junto con unas elecciones generales, porque tienen una doble visión en este caso. Por un lado piensan que las elecciones municipales y autonómicas que hay pendientes pueden ser un gran fracaso para el Partido Socialista. Algo que nosotros hemos explicado tantas veces que nos da, como decimos a veces, como decíamos aquella diputada, nos da pereza explicarle, señora diputada. Tenemos cosas más importantes que hacer que perder tiempo con usted. Pues aquí es lo mismo, da pereza explicarlo. Pero está claro que uno de los grandes problemas de un partido, cuando pierde la catadura moral y cuando pierde empuje, no es que se queden sin presidencia de gobierno, que dices, bueno, vale, pues no tenemos a Sánchez, ya vendrá el próximo de aquí 4 o 8 años. No, no, el problema lo tienen esos miles y miles de cargos socialistas que viven del dinero público sin haber pegado golpe en su vida en muchos casos y que saben que se pueden quedar sin trabajo. Y esa es la realidad que a veces algunos no entienden.
Perder unas elecciones el PSOE no es perder al presidente, que está bien, que se puede perder y no pasa nada, sino perder a miles y miles de personas que están bajo esa misma ala. Y empiezan a dudar de que si esas elecciones son individuales van a perder, vamos a poner un número que saben que nos encanta a veces, pueden perder hasta un 40 o un 50% y sus aspiraciones de mantenerse a lo mejor son escasamente un 20 o un 30%. Pero creen que si se ponen esas elecciones junto a las de la presidencia, podrían a lo mejor aspirar a tener un 40. Son conscientes, y aquí viene el truco, que Sánchez creemos que tampoco es muy tonto. El truco es que saben que igualmente puede perder Sánchez las elecciones, es más, están seguros que las va a perder, pero consideran que combinando las elecciones municipales, autonómicas y las generales, quizá ellos bajen menos, sobre todo el tema municipal. Y es un dato curioso, porque en el fondo estarían inmolando al presidente a cambio de sobrevivir ellos en la vorágine política. Sánchez saben que es el último, que tiene la decisión en sus manos y veremos exactamente qué decisión toma al respecto. Algunos creemos que va a aguantar lo que sea, y pensamos por otro lado algo que vamos diciendo, que el socialismo, y viendo la referencia de Francia, que nunca hay que olvidar, recordemos, socialismo extinguido prácticamente tras estas últimas elecciones, apenas un 1 o un 2%, creemos con claridad y rotundidad que o el Partido Socialista da un paso adelante y suprime al propio presidente, le pueden buscar cualquier historia, no se preocupen, que con las de cosas raras que ha hecho este partido, seguramente les cuesta poco encontrar algo del presidente Sánchez, pues seguramente lo más inteligente sería prescindir de Sánchez. Fíjense el detalle. El PP prescinde de Casado, de la manera que quieran inventarse ustedes, pero ya saben la historia, y sube. Es un revulsivo, aunque sea fijo, es un revulsivo. Si el PSOE eliminara a Sánchez, también tendría algún revulsivo. El problema del PSOE, que hemos dicho muchas veces, que se ha cargado a todo el mundo que era válido, si es que hubo alguna vez alguno. Y ahora solo quedan los chupatintas, los que van detrás o los que abren la boca bajo las mesas esperando líquidos blancos. Y esa es la realidad del PSOE a día de hoy, con lo cual cualquier cambio parece complicado, parece lo más fácil tirarse al barranco con Sánchez, e incluso en el caso de los socialistas ir a misa el domingo y rezar un poquito a ver si tienen un poco de suerte, porque la realidad es que viendo la perspectiva francesa, viendo la perspectiva de Sánchez, viendo peor de todo la perspectiva económica, parece que las cosas no pintan nada bien. Aunque seamos sinceros, a quien todavía le pintan peores a nuestra gran amiga. Yo creo que es el icono de este programa, no diremos el icono sexual, obviamente, que alguno se va a ofender, que es Yolanda Díaz. No se imaginen el póster ahí de las gasolineras a Yolanda Díaz, tampoco nos pasemos. Como pueden ver hoy hay chascarrillos para todos. Yolanda Díaz se está convirtiendo en ese juguete roto que alguna vez habíamos dicho. El problema de convertirse en un juguete roto es muy fácil. Si tú eres un incompetente, no sabes nada, no sabes hacer nada, eres incompetente, insistimos, vuelves a ser incompetente, solo has vivido rastreramente de tus papis, cuando te colocan en el sindicato, de no sé quién, cuando te coloca, cuando tienes un problema, el de la pederastia, el del currículum, mientes, te lo inventas, te basas en esa prensa prostituida a cambio de algo. eh, pero claro, llega un momento que has de tomar una decisión en la vida, Yolanda. Sí, Yolanda, tú. Algo has de tomar en la vida. No vale como cuando explicamos en los másters que te coja un ataque de ansiedad y te pases la noche en el hospital, que nos sabe fatal decir estas cosas para que acabes así de mal. Hombre, pensamos que tendrías más entereza cuando te inventaste los másters. Que por cierto, tendría que explicar estos días y aún no he explicado. Pero claro, llega una situación complicada y Yolanda se nos pone traviesa, se empieza a tirar sus aires medio comunistas, recuerden cuando hizo lo del manifiesto aquel, etcétera, etcétera, y claro, no se iba a imaginar que Putin iba a hacer lo que iba a hacer, y claro, ella quedaba asociada con esa ala radical del comunismo. Luego, claro, empieza a saltarse un poco a Podemos cuando la nombra Iglesias, Iglesias se cabrea, la quiere poner en su sitio y ella va un poco de farolea allí, ¡ay! Que yo soy la líder del mundo mundial libre. Y claro, patinas. Pero claro, para ser la líder mundial tienes la opción de sumarte al carro de Sánchez, como hemos explicado en muchas ocasiones. Sánchez quería a Yolanda Díaz en su equipo para hacerla sumar
esa parte del 3 o el 2, incluso de votantes de Podemos en esa escalada del 1 al 10, para sumarlos al proyecto del PSOE. Pero claro, cuando tiene esa oportunidad, Yolanda Díaz duda. Digo, mierda, soy comunista, soy socialista, ¿qué puñetas soy? Si yo lo único que he hecho en la vida es escalar en la política, con poco conocimiento, eso sí, tengo un piso de 400 metros pagados por todo con chacha, pero no puedo hacer nada más. Y claro, el problema en la política, y es lo mismo que hemos explicado de Fijó, al final la realidad no es que vistas mejor, peor, que te inventes historias, que salgas en entrevistas, que caigas la cara. Recuerden cuando aquello de las cartas aquellas, ¡ay, qué depresión, Yolanda! Todo eso, no, eso no vale para nada, Yolanda. Lo importante es hacer cosas, los hechos. Que luego la imagen, claro que es importante, pero no puedes vivir solo de la imagen y la comunicación, has de vivir también fundamentalmente de lo que haces en la vida. Imagínense que nosotros nos pusiéramos ahora súper guapos a salir en el programa, quitáramos esta foto de hace unos años y nos pusiéramos ahí a balbucear, como hacen algunos, ay, ay, moviendo las manos y todo eso, y no dijéramos nada. Como los payasos de la tele, en pocas palabras, o como cualquier contertulio que ven en las tertulias. Y esa es la realidad. O aportas, o como decían en este canal alguna persona al chat, o te apartas. Y está claro que que Yolanda Díaz ahora mismo es un juguete roto. No puede ir con Podemos. Ha sido, vamos a decir, moralmente expulsada, digamos, por el gran amo, por Pablo Iglesias. No puede ir a Sánchez, porque se había vinculado mucho a Podemos, con el tema, por ejemplo, del Sáhara. Y está en tierra de nadie. Y Yolanda, señora Díaz, cuando uno está en tierra de nadie, o tiene muchos recursos intelectuales, que seamos sinceros, no es su caso, o tiene un gran problema. Y creemos algunos que ahora mismo tiene un gran problema. Problema, por cierto, que también tiene una tal Gara Santana, que ha sido citada por el juzgado el día 10 del 5 en esos juzgados de Podemos. Saben que hablamos de vez en cuando por el tema de malversación económica. En el fondo el tema es muy tonto. A esta señora le pagaban por hacer una actividad, en principio en prensa, en Podemos, y creo recordar que en el Congreso, por lo mismo, y se dedicaba a cuidar unos niños, los de la pareja amiga, Pablo e Irene, Irene y Pablo. Y parece que eso no se le pagaba por eso, se llama malversar dinero público. Vamos a ver qué declara esta mujer, porque esto al final es como todo. Cuando llegas a ciertos escalafones hay dos opciones. Recordemos el tema de Gali. O cantas o te cantan. Y habitualmente cuando cantas es porque no tienes donde caerte muerto, que podría ser este caso, y cuando te cantan lo que tienes que decir es porque hay detrás fuerza para aguantarte. Y seamos sinceros, ¿alguien cree a estas alturas que Podemos puede ofrecer a esta persona cualquier tipo de garantía de que esto no va a pasar más allá de una declaración? Pues parece que no. No tiene ninguna fuerza Podemos si es lo que pretenden explicar a esta persona, con lo cual tendrá que decir la verdad. Y la verdad parece que en este caso tiene las patas bastante cortas. Vamos a ver cómo sucede este tema, pero sin lugar a dudas es uno de esos temas que va a dar más de un titular. Saltamos, como decíamos, al extranjero, que habitualmente hablamos un tema y habitualmente, últimamente, por desgracia, es Ucrania. Vamos a hablar, nada, brevemente de esa victoria de Macron y Le Pen, hay que decirlo así, en las elecciones francesas. Decimos los dos porque ha ganado uno al otro, a la otra en este caso, y todos los que han perdido, curiosamente, o la mayoría, han dicho que hay que votar a Macron, pero en el fondo es una victoria de los dos, porque se ha conseguido una cosa que hace 20 años parecía inviable, el Partido Socialista ha desaparecido. Macron sería algo así, como una versión, vamos a decirlo así, de Rivera, más o menos, aproximadamente. Aquí ya saben cómo acabó el personaje, por cierto, debe estar pendiente su juicio todavía de su despido. Y Le Pen, pues ya sabemos, es un poco más allá de Abascal, vamos a decirlo así, creo que no, a nadie le sorprende lo que decimos, es un poquito más allá todavía, con lo cual es una situación un poco paradigmática. En todo caso, segunda vuelta y constatación de que las cosas en Europa pues cambian, hay que decirlo así, claro, las cosas están cambiando y parece que está claro que algunos podríamos pensar la palabra populismo más que otras cosas, parece que cada vez se implantan más. Y la realidad del populismo, estamos pensando en Hungría de Orbán, por ejemplo, es que al final la gente y sobre todo alguno de estos que se dedican a la política y hacen teorías extrañas y tal, sobre todo este lado de la izquierda,
no acaban de entender una cosa, que al final la gente quiere una sola cosa en la vida, es levantarse con una sonrisa, es dormir con una sonrisa y ser feliz. Algo estúpidamente básico que muchos no acaban de entender y que hacen que planteen cosas súper extrañas cuando la gente al final lo que quiere es algo sencillo. Sencillo, por cierto, no parece lo de Ucrania. Se está preparando, según todas las fuentes, una fuerte ofensiva en el Donbass de las fuerzas rusas. Y esto vaya usted a saber cómo va a acabar. Recordemos la visita sorpresa del otro día de Johnson a Kiev. Bueno, Johnson ya saben cómo es. Un día se levanta, se va a Kiev, otro día se levanta con 10 botellas de whisky. Es las cosas que tiene la buena bebida y la buena vida. La realidad es que la Unión Europea está un poco titubeante sobre qué debe hacer, que se apuesta por poner más recursos económicos a Ucrania, se apuesta por no hacerlo, se apuesta por estar parado, mientras Suecia parece que se quiere apuntar a la OTAN. La situación no parece muy sencilla. Es clave el tema de Ucrania. Hace unos días decíamos que parecía que se iba a quedar todo estabilizado en convertir Ucrania en un tapón entre Rusia y la OTAN en este caso, dejando Crimea y el Donbass en manos rusas, que parecía la idea inicial y parecía la idea de las negociaciones, pero al final las fuerzas se han ido recomponiendo y es una situación cada vez más extraña. Una guerra moderna, una guerra de información también donde todo es lo que no es y todo parece lo que es. Y al final uno se acaba hasta confundiendo exactamente en qué está pasando. Hay que estar muy pendiente del tema y hay que estar pendiente de lo que puede pasar las próximas horas y días. Aquí diríamos más horas que días. Nosotros hoy, como decíamos, dos programas, el primero de Javier Negra, este segundo nuestro. Mañana vamos a intentar la normalidad con dos programas, uno a la mañana, otro a la noche, intentando desarrollar más temas de los que están sucediendo a una gran velocidad. Recordemos que llevamos esta final de semana que acabará en la Semana Santa, que en principio la actividad debería ser más baja, no hay actividad parlamentaria, por ejemplo, ni esta ni la próxima semana, pero realmente se está poniendo el tema cada vez más interesante porque son esas situaciones que hemos dicho más de una vez, que cuando parece que no hay nada es cuando más movimientos hay debajo del telón y cuantas más cosas están pasando que hay que analizar. Nosotros, como siempre, el Patreon, canal La Transferencia, y nos vamos a emplazar hasta mañana. Como siempre decimos, seguimos.